¿Qué tal amigos de Aportes? Bienvenidos al programa. Estamos en Red Norte TV. El día de hoy tenemos un programa especial del hecho que ha ocurrido en esta semana en el Colegio Santa Magdalena Sofía. El tema de la histeria, de la psicosis, del juego de la ouija, de la intoxicación, de otros calificativos que le han dado los funcionarios de la región Lambayeque. Estamos hablando de educación, estamos hablando de salud. Nos sorprende realmente que tengamos, esta es una evidencia de que tenemos eh, titulares, funcionarios de las instituciones importantes del sector educación y salud que realmente les falta. No digo que tal vez no califiquen para el puesto, tal vez no hay mucha gente calificada para dirigir estas instituciones públicas, ¿no? Pero falta capacidad de reacción. Cuando hablamos de capacidad de reacción es, uy, caramba, o sea, no irse y chocarse contra la pared, sino, un momentito, ¿qué tengo adelante, no? ¿Por dónde voy a caminar? Mirar bien. Y esto significa pensar bien. Esto me lo enseñaron en filosofía, ¿no? Piensa bien para que actúes bien, para que digas las cosas bien. Y por eso son importantes muchas veces los cursos de humanidades, los cursos que llevamos en la formación universitaria, la filosofía que te enseña, que te orienta y que te despierta ese mundo interior que uno tiene. Y los profesionales nos faltan mucho, vemos que nos falta mucho. Cuando hablamos de que tengo una pared enfrente y que cómo voy a treparla para pasar al otro lado, entonces tengo que pensar. Y si no puedo treparla por mis propios méritos, entonces tengo que pensar a quién le voy a pedir ayuda. Y no por el hecho de que sea gerente regional de salud, yo lo sé todo. No por el hecho de que sea gerente regional de educación, lo sé todo. Los seres humanos desconocemos muchas cosas, ignoramos muchas cosas. No sabemos todo, no tenemos todo el conocimiento humano. O sea, si no entendemos que ignoramos muchas cosas, que desconocemos muchas cosas y que necesitamos la concurrencia de otras disciplinas, que necesitamos la concurrencia de otros profesionales, realmente no estamos en condiciones de dirigir una institución tan delicada como es la salud y la educación. Y eso es lo que ha pasado esta semana. A mí me sorprende mucho que el director de la UGEL, el gerente regional de educación, empezaron a declarar de inmediato cosas, a sacar conclusiones. Y de, caramba, ¿qué está pasando aquí? O sea, tan rápido sacaron las conclusiones. Y luego tuvimos al señor gerente regional de salud hablar de muy pocas, de darle una simplicidad al hecho. Cuando yo lo veía, digo, pero esto es un tema profundamente emocional. Aquí hay un tema que va más allá del desmayo y de la convulsión de esta niña. Ahora, ¿es convulsión? No ha sido convulsión. No ha sido convulsión. Las convulsiones, y le he preguntado, por favor, a los especialistas, a un neurólogo, le he consultado, una convulsión se produce cuando hay un problema neurológico. Y es que no ha habido problema neurológico. Y se hablaba de convulsión. 50 niñas convulsionaron. Dios mío, yo me asusté. Pero lo decía el director de la UGEL, el director de la UGEL. Entonces, pues, o sea, por favor, creo que deben ser un poco más responsables en sus declaraciones, en sus reacciones. Por eso andamos fregados en el país, pues. Porque hay gente que no tiene capacidad de reacción frente a las instituciones públicas. Está dirigiendo las instituciones públicas, no tienen capacidad de reacción. De esa cosa vamos a conversar con nuestro invitado el día de hoy. Voy a un corte y regresamos.
Bien, esta semana hemos tenido en la región Lambayeque un hecho muy sui generis. No se veía desde hace mucho tiempo, ¿no? En esa magnitud, en donde has tenido que movilizarse, pues, bomberos, policía, Ministerio Público, la gerencia de educación, la gerencia de salud, todo el mundo. Y los medios de comunicación, por supuesto, hemos estado ahí, los periodistas. Incluso los periodistas hemos dado mucha información desacertada, hay que ser justos y reconocerlo, ¿no? Por el desconocimiento mismo. Pero lo más grave es la ligereza con la que han actuado los funcionarios del sector, ¿no? En el caso del gerente regional de salud, que me sorprende, una brutalidad enorme, ¿no? Siendo profesional de la medicina, ¿no? El gerente regional de educación, el responsable de la UGEL, brutalidad y media, discúlpenme el atrevimiento, pero oiga, lo mínimo que han debido llamar y nosotros lo hicimos, llamamos a un psicólogo amigo, no van a tener un psicólogo amigo, un psiquiatra, qué sé yo, un especialista, oiga, ¿qué está pasando? Deme algunas ideas, ¿cómo debo responder? Soy hombre público, soy funcionario público, pero respondiendo cualquier sandez, cualquier barbaridad, confundiendo a la comunidad y nosotros los periodistas tomándolos como fuente directa, háganme el favor, ¿no? Y por eso es que vamos a conversar con un experto, un psicólogo, eh, para que nos dé luces. El psicólogo Johannes Michel Alarcón Bustillos, él es presidente del Comité de Especialidad de Psicología Educativa del Colegio de Psicólogos, Consejo Regional de Lambayeque. Johannes Alarcón, gracias por estar en el programa. Bienvenido. Gracias por la invitación y por supuesto, siempre preocupados por el tema educativo y sobre todo por seguir apoyando la educación, entendiendo que no podemos hablar solamente de conocimientos, sino que tenemos que hablar de la otra parte de la educación, esta parte emocional que muchas veces se deja de lado, que muchas veces no se le da importancia, que muchas veces de repente pensamos que ya no se necesita hacer nada, y que Ujú. cuando surgen este tipo de eventos o situaciones, recién despertamos y nos damos cuenta, oye, nos falta mucho. Y nos damos Claro. cuenta que no tenemos de repente un plan de intervención ante ciertas situaciones. Y nos damos cuenta, oye, nos hacían falta psicólogos. Entonces, a veces tienen que desencadenar ciertas situaciones para podernos invitar a reflexionar y a ver qué hacemos realmente. O sea, Sí, ¿qué pues. debemos hacer? Específicamente el caso del Santa Magdalena Sofía, en donde solamente hay niñas, es un colegio especial de especialidad para mujeres, ¿no? De la educación básica, que ha ocurrido este hecho en esta semana, en donde pues se ha confundido psicosis, histeria, el juego de la Ouija, una serie de cosas que se han registrado. Algunos días ya han transcurrido. ¿Cuál es el diagnóstico que usted tiene como profesional en el área, mi estimado Johannes? Es que ahí sí vamos a entender de repente un poquito que como diagnóstico, no podríamos dar un diagnóstico a secas porque no hemos tenido la oportunidad de conversar o identificar a una de las alumnas. Ajá. Los términos son distintos, pero hablaríamos de que cada paciente tendría una situación. Eh, Ujú. Como manual diagnóstico, en el manual diagnóstico no existe, no podemos encontrar histeria o histeria colectiva, no existe ese término en el manual diagnóstico. Es un Ya. término que se usa coloquialmente, que de repente por años, por diferentes situaciones, se ha apreciado y se ha utilizado, ¿no? De manera coloquial cuando hay este tipo de eventos. Pero no existe un diagnóstico específico. Puede Ujú. haber un ataque de pánico, de repente alguna de esas estudiantes han sufrido posiblemente un ataque de pánico con todos los signos de un ataque de pánico. ¿Listo? No Ya. podemos hablar de repente de psicosis como tal, porque hablamos de un trastorno mental grave, ¿no? Una persona que pierde contacto con la realidad, pero no podemos hablar de un episodio psicótico. O sea, estamos hablando de algo ya mucho más fuerte, mucho más clínico, y lo que realmente ha pasado, a mi percepción, es que tenemos unas estudiantes que
han estado escuchando diversas situaciones o diversas formas. Ujú. Temáticas que, como bien dicen algunos, es que otros años se ha podido hacer y no ha habido esta reacción. Ajá. Puede ser, y tiene razón, pero no todos los estudiantes son iguales. La forma en la que se le comunican las cosas a ciertos estudiantes les pueden generar algo de repente de temor, de repente algunas sensaciones internas. ¿Y qué va a pasar ahí, mi querido Pepe? Que cuando pasa toda esta situación, muchas alumnas, como no aprendieron a gestionar emociones, como no les enseñamos cómo debemos abordar este tipo de situaciones, entran en un miedo en Ujú. el cual se empiezan a agitar y dicen, nunca me había agitado así en mi vida, ¿qué me está pasando? Su corazón late más fuerte, no saben que eso puede ser un síntoma, una sensación que está desencadenando algo similar a una ansiedad, ¿no? Sino que en este caso sería de repente un episodio de pánico. Entonces empiezan a pasar fisiológicamente muchas cosas en su cuerpo y la persona no sabe qué hacer y se asusta más. Y Claro. mientras más se asusta, el corazón más se agita, te falta más el aire y eso se complica. Entonces, Ujú. ante esa situación, de repente podemos aprender de ella. Ante una situación de este tipo, tomar en cuenta varias cosas. Hablar de ciertos temas que desconozco de repente el trasfondo, entiendo yo que ha sido una buena intención, pero que nos sirve para aprender que hay buenas intenciones que tenemos que tener el manejo controlado. Ujú. Ciertos temas, si yo tengo un tema, Pepe, y este tema de repente lo tocamos abiertamente, un tema familiar, y yo sé que el 80, el 50% de mi población tiene problemas familiares, temas disfuncionales, y yo empiezo a hablar que la familia y que esto y que lo otro, que lo otro, que lo otro, sí, es un buen tema, pero tengo que saber cómo abordarlo. Tengo que saber si tengo Claro. la capacidad logística y el manejo para poder abordarlo frente a todos y con todos mis estudiantes. Entonces, ahí que podríamos invitarlos a evaluar un poco esta realidad que todo directivo y que todo docente tutor, cuando hace su análisis de los estudiantes, tiene clara su realidad problemática, tiene claro Ujú. qué alumnos tienen de familias disfuncionales, quién tiene seguro, quién tiene CIS, quién tiene esto, quién tiene... O sea, todos esos datos aquí son importantes. Y el Ujú. tema, por ejemplo, de tener claro que ante una situación de emergencia, sino que nos hemos hecho la idea de que las emergencias solamente son los terremotos, son los Claro, sismos, claro. Sí, sí, ¿no? pues. Pero desde el 2017 ya hay un manual donde se explica un poquito el tema de soporte socioemocional. O sea, Ujú. hay un manual. Y ante ese soporte socioemocional se debió activar ante esta situación. Y debimos Claro. llevar a las estudiantes a una zona donde estén solas, tranquilas. Debimos bajar la intensidad y cortar un poco la dinámica que se estaba haciendo. Ujú. Pudimos haber hecho que las estudiantes que estaban estables emocionalmente, pues por supuesto, poder servir de soporte, hacer actividades de soporte socioemocional o hacer cantos o cambiar por ahí la situación. Entonces, diversas acciones o actividades que hubieran podido dar un rebote distinto en estos estudiantes. Entonces, porque si yo tengo a alguien que está mal, que de repente he leído por ahí en los medios, que 4 estudiantes sí de repente se quedaron un poco más de tiempo en la clínica. El resto Ujú. estaba con signos estables. ¿Qué estaban pasando? Por ese episodio en el cual se agitan, se desesperan y eso es una falta de control de emociones. Claro. Se impresionaron con sus compañeras. Pero si yo hubiera abordado de repente con estas 4 compañeritas al primer impacto de la primera persona que veo, le doy la importancia y la relevancia y me voy y la separo, la pongo en un espacio tranquilo, veo cómo está, si hay algún tema de repente de signos de salud que necesito ajustar, por ahí ajusto, o de repente busco la ayuda médica en ese momento para esa Ujú. persona, nos hubiera permitido abordar la situación de esta manera. Pero si empezamos a ver que una se cae, que otra se desmaya y sigue, y yo ya siento que mi corazón está latiendo, obvio, la impresión del momento Se multiplica. sí, se desborda. Y el no saber qué Ujú. hacer, porque ese es el detalle, ¿no? O sea, una cosa que tú digas, bueno, yo cuando me siento mal, cuando tengo temas donde no sé qué, o qué está pasando conmigo, o no controlo mis emociones, o siento un miedo intenso, a mí para controlar mi miedo me sirve hacer esto. Entonces, si la alumna Ujú. tenía en su cabeza, a mí me sirve esto para controlar esto, en ese momento pudo haber sacado esas herramientas que ella maneja y trabajarlas y aterrizar ella sola y manejar su emoción. Que esto Claro. no es nuevo, mira. Esto se debería Ujú. hacer y en teoría se viene haciendo desde la pandemia. Claro, claro.
para manejar las emociones, no solamente con los estudiantes, sino con toda la ciudadanía, porque estuvimos sometidos, fíjese, incluso han habido fallecidos que han muerto de la impresión, y esto es cierto, está confirmado, ¿no? Pero hay, la mayoría de la gente pues ha tratado de, en la medida de sus posibilidades y con la capacidad que tiene cada uno de los seres humanos, han podido enfrentar esta situación difícil que no ha sido para nadie absolutamente fácil, ¿no? Entonces, imagínense pues en un centro educativo, en una institución educativa donde hay niños que vienen precisamente de los hogares, como usted muy bien lo ha señalado, disfuncionales, en donde hay riña de padres, qué sé yo, diversidad de problemas, ¿no? Eso lo conoce el sector educación, lo conoce perfectamente, o sea, no es nada nuevo, o sea que el problema es el descuido, que como usted lo ha dicho muy bien, pues que estamos acostumbrados a que solamente hay que hacer simulacros de sismo y no simulacros de los estados emocionales, ¿no? Claro, o sea, por ejemplo, hablábamos de esto y mira cómo enlazamos todo. Tenemos muchas normas y siempre cuando me dicen, oye, pero ¿qué más hacemos? Entonces yo les digo, cuando he estado mucho tiempo en educación y siempre les respondía a los directores o profesores, empecemos haciendo lo que debemos hacer. Ujú. Queremos hacer a veces cosas nuevas cuando todo está normado. La resolución viceministerial 212-2020-Minedu, que son los lineamientos de la tutoría, indican que, ¿qué indican? Que todos los tutores deberían programar la tutoría de acuerdo a su realidad problemática. Yo tengo familias disfuncionales, tengo problemas emocionales, veo alumnas que están tristes, que no saben cómo manejar sus emociones, que reaccionan mal. Ese debería ser mi corte en tutoría grupal. La tutoría grupal se trabaja por bloques y también se puede trabajar por proyectos. Entonces, todo esto, al final, ¿en qué va a caer? Va a caer en que después de esto y en estos bloques debería haber una tutoría individual para ayudar al estudiante a manejar, a conversar un poco sobre las emociones, sobre temas académicos, sobre diferentes situaciones. Y luego de eso, si aún así no se puede, viene la derivación externa para poder apoyar. Entonces tenemos que entender que básicamente hay muchas cosas que se pueden hacer y que todavía estamos a tiempo de hacerlas. Reflexionar sobre la tutoría, ¿cómo lo estamos haciendo? ¿Realmente preparamos los temas de tutoría o hacemos nuestra clase de matemática, de comunicación, de ciencias en tutoría? Dígame, en el caso del Santa Magdalena Sofía, entonces, un poco para ir sacando una conclusión, lo que ha ocurrido aquí, aproximarnos un poco a sacar la deducción, es un ataque de pánico que se ha producido precisamente por un estado, un momento, un mensaje fuerte tal vez del laico, ¿no? Y que ha generado en una de las participantes una reacción emocional. Y la condición, la reacción biológica que ha tenido, ¿no? Como la celeridad en el corazón, esa cosa, ha agravado el mismo estado emocional. Y esto se ha multiplicado por el resto de con el resto de las niñas porque no se supo manejar bien este tipo de cosas. ¿Esto puede ser así? Su micrófono, por favor, Johannes, su micrófono. Ah, claro, puede ir por allí. A donde deberíamos apuntar de repente es que efectivamente las formas o lo que han explicado son formas coloquiales de hablar, no hablamos de diagnósticos. O sea, las formas coloquiales, ¿cuál es? Mm, Histeria colectiva. ¿Qué ujú, hablamos? Psicosis colectiva, ¿no? Son diferentes formas de expresarnos, pero que no expresan un diagnóstico, sino una forma coloquial o lo que tradicionalmente se dice. Una persona se sintió mal, la otra persona la vio, se impresiona y empezamos a hacer una suerte de rebote de una persona tras otra. Pero ¿qué ujú, podemos hacer ante esas situaciones? Prevengamos. Prevengamos trabajando como esa tutoría, trabajemos gestión emocional, esos simulacros de sismo que no solamente sean para la foto, que no solamente sean, salimos, nos abrazamos, nos tomamos la foto, ya está, aplausos. No, 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 no. ¿Qué estrategias de soporte socioemocional se hacen en el simulacro? ¿Cómo identifico quién es mi brigada del colegio que tiene mayor capacidad emocional para poder ayudar a los estudiantes que tienen este tipo de situaciones? ujú. Entonces, todo esto confluye y hace que las personas logren tener, por supuesto, un desempeño distinto ante estas situaciones. Y Claro. adicional a ello vendría la otra pregunta. ¿Y los psicólogos entonces, qué tan relevantes podrían ser en esta ocasión? Ujú.
Su micrófono, por favor. Sí. Claro, los psicólogos, ¿qué tan relevantes serían de repente en este tema emocional? Hablando de la cantidad de psicólogos que hay en los colegios, hablando de, como tú lo decías, esto no es nuevo, tenemos una situación que ha desbordado, pero la necesidad de psicólogos está en los colegios. La necesidad de poder capacitar a los docentes, ayudarlos a dar esas mejores sesiones de tutoría con temas emocionales, está, porque hay que ser sinceros. El maestro puede tener mucha intención, su formación es didáctica Ujú, y claro. el psicólogo, su formación está más para ese tipo de trabajo. Entonces, ¿qué podría hacer? ¿Cuál es la intención de que hayan estos psicólogos en los colegios? Que puedan ayudar y dar este soporte técnico al docente, darle todos los conocimientos necesarios para que estas sesiones realmente puedan implementarse de la manera adecuada. Y ante la carencia de psicólogos en las instituciones educativas, ¿no? Como lo hemos señalado, el gerente regional ha señalado pues que hay menos de 50, ¿no? Psicólogos en la región Lambayeque y que van a hacer una convocatoria de 30 más. Pero en la realidad tenemos más de 1.500 instituciones educativas. Hay una carencia enorme de los profesionales. Pero están los padres de familia, ¿no? Y seguramente hay algunos que nos están mirando. ¿Cuál es la recomendación? ¿Qué podría hacer un padre de familia, un familiar, en una eventualidad de esta naturaleza, por favor? Perfecto. Primero evaluemos. El tema de gestión de emociones no pasa de un día para otro. Ujú, No pasa de un día para otro, no pasa de la nada. Tenemos que entender de que para que la persona aprenda a gestionar sus emociones necesita partir de un colegio, necesita partir de un colegio donde todos gestionen sus emociones. ¿Listo? ujú, Entonces, ¿qué pasa? Y de una casa donde gestionen las emociones, en una casa donde todos desbordan, donde todos pelean, señores, no vamos a aprender. Tips sencillos. Punto número uno, abrir espacios de escucha. Espacios de escucha en casa, espacios donde de una forma u otra puedan absolutamente todos compartir cómo se sienten en el día. Si ujú. son niños más pequeños, podemos hacer un semáforo emocional en casa. Sencillo, hagan un semáforo del color del semáforo y el niño identifica cómo se siente hoy. Está en rojo, está en ámbar, está en verdes, está feliz, puede seguir con su vida o no. ¿Qué le podemos Ujú. agregar a esto? Obviamente, trabajar con los estudiantes que aprenda cada emoción puede hacer algo para solucionarlo. Las emociones no pasan por primera vez en la vida, no son nuevas. No es Claro, la primera vez que esta niña siente miedo. No es la primera claro. vez que esta estudiante se siente estresada o que ese Ujú. estudiante se siente triste, molesta, frustrada. No es Es la todo un primera vez. proceso, es una acumulación de emociones, ¿no? Claro, y toda la vida vivimos estas emociones. Las emociones Ujú, básicas desde que tenemos uso de razón, todos los niños están alegres, están tristes, o sea, tienen miedo, tienen cólera, tienen asco, tienen asombro, o sea, son emociones que toda la vida viven con nosotros. Entonces, en ujú, casa podemos ir gestionando y ayudando a decirle, Doc, cuéntame, ¿qué emoción estás sintiendo? Hija, claro. cuéntame, ¿qué emoción sientes? Sí. Y cuando te sientes así, ¿qué puedes hacer para solucionarlo? No, mamá, me siento triste. Ahí la mamá o el papá, en vez de empezar con el súper sermón, hija, pero ¿cómo vas a estar triste por algo tan sencillo? Claro. Yo he pasado cosas peores. Señora, no, no, eso no funciona. Usted pregúntele, Ujú, y otras veces que te has sentido triste, ¿cómo te ha funcionado para salir de eso? Y la niña te va a decir, bueno, mamá, otras veces he pensado en recuerdos bonitos, he jugado vóley, he hablado con mis amigas. Perfecto, esas son tus estrategias, esas son tus herramientas, eso es lo que a ti te sirve. El reforzar eso todo el tiempo en casa ayuda y le da una suerte de herramientas en su mochila emocional a este estudiante para luego, cuando pase una situación, saber qué hacer y qué herramientas sacar para enfrentar esa situación. Entonces, ujú. el hogar es importantísimo en espacios de escucha y en este tema, más que del sermón, en el tema de entrenar y enseñarle a la hija que dentro de ella tiene las herramientas necesarias y que no es la primera vez que pasa por eso. Y luego de eso, cuando ella ya identificó las suyas, yo como papá, como mamá, le puedo decir, hija, tienes razón, te cuento, a mí me funciona cuando estoy molesta hacer esto, 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 esto. Claro, claro. Entonces, eso es uno de los, me parece muy sencillo, didáctico, ¿no? La forma como tenemos que enfrentar los padres de familia, porque muchas veces los padres efectivamente
viene la niña y nos cuenta sus problemas y le decimos, "Oh, pero ¿por qué te preocupas por algo tan sencillo? A mí me han pasado cosas peores, ¿no?" Y empieza el sermón de las 7 palabras, ¿no? Digamos de las 70.000 palabras, ¿no? Y esas cosas, este, en vez de resolver los problemas, agravan la situación emocional de los estudiantes, ¿no? No solamente en las Exacto, niñas, sino en todos los jóvenes, sobre en todo, ¿no? todos. Y Pepe, te complemento justo en ese punto. Hay papás que me dicen, pero yo ya hice eso que tú me has dicho. Yo ya lo hice una, dos, tres veces y veo a mi hija mal y llora todos los días. Ahí viene el otro punto. Yo Ujú, siempre invito a los papás y les hago esta comparación. Miren, si su hija tiene fiebre, ¿qué hacen los papitos en casa? De repente le ponen pañitos, le dan una paracetamol, le ponen su vinagre de bulla a los pies y posiblemente baja. Y después buscamos la atención por consultorio sí, externo. Pero ¿qué ujú, pasa si tú haces todo eso y la niña sigue con fiebre y la fiebre sube? Y ya estamos en 39, en 39 y medio. ¿Qué hace por ahí el padre de familia? Dice, no, ¿sabes qué? No, mi amor, hay que llevarla al hospital. No, acá está pasando algo más y necesitamos ayuda médica. Y sale corriendo al hospital. El tema es que no nos han enseñado eso en la parte emocional. Venimos de una época en la cual si te sentías mal, pues de un palmazo, de un jalón de patilla, te quitaban todo el malestar, entre comillas. Pero realmente lo que tenemos que hacer es conversar, orientar, entrenar. Si a pesar de todo esto vemos que nuestra hija no evoluciona y pasa una, 2 semanas en esta misma situación, busquemos la ayuda psicológica. Tanto el MINSA está atendiendo como también está atendiendo el seguro, si es que lo tiene. Entonces puede ujú, buscar la ayuda psicológica. Si no, y es una situación emergente, es algo urgente que tú ya desbordas, pero tu hija necesita la ayuda, pueden llamar gratuitamente al 113. El Estado nos da diferentes estrategias para que nosotros ujú. podamos abordar estas situaciones. Obvio, no es la solución final porque necesitará de repente un tratamiento, pero al menos en el momento nos pueden apoyar con ese tipo de situaciones. Entonces, Claro, entendamos que hay muchos canales, pero ya va del padre de familia que también busque este apoyo. Muchas veces, Pepe, en los colegios identifican los profesores estas cosas, el director llama, el padre se compromete, pero dice, "La llevo, que la voy a llevar", no, los psicólogos son para locos, siguen todavía con ese chip. claro. Y no Sí, sí. entendemos que así como necesita una ayuda médica, si es que es un tema físico, necesita una ayuda emocional si tú ya agotaste, si el colegio hizo su chamba y aún así el estudiante no levanta su tema emocional y cada vez se va poniendo peor, necesitamos la ayuda y es la mejor manera de poder apoyarla, estar ahí con ella, enseñarle que así como si tiene algo, yo la voy a acompañar, si es físico, emocional también. Y aquí entra el tema de comprensión para el entendimiento, ¿no es cierto? O sea, hay que saber comprender a nuestros niños, a nuestros hijos, hay que saber orientarlos para entenderlos, porque si no, nunca los vamos a entender, ¿no? Y hay un tema importante aquí con la que debemos de tratar a nuestros hijos fundamentalmente, ¿no? Tal cual. Y ahí podríamos enfatizar un poquito en este tema de la preocupación por los padres. Si bien es cierto, este tema del colegio ha desbordado y ha generado muchos rebotes en medios, Ujú. también valoremos a esos padres que han llegado de donde sea a ver a sus hijas. Sí, sí, sí. Así Entonces es. estamos viendo una parte de la historia, hemos visto muchos papás, papá con mamá, llegando a ver cómo está mi hija, cómo está mi otra hija, e incluso de las que no se han puesto de repente igual de mal que las compañeras que tuvieron que ir al hospital. Entonces, Ujú. veamos que ahora con todo esto que ha pasado, podemos acotar una buena escuela de padres allí, formar a estos papás, abrir esos espacios, trabajar padres e hijos. A veces vemos, como te digo, una parte de la historia, pero esto Sí, es pues. un momento para poder jalar a estos papás y explicarles la necesidad de que el padre de familia esté ahí con sus hijas, explicarles de que el colegio los puede llamar en cualquier momento por cualquier situación y ahí tiene que llegar el padre. Entonces, cuando aprendamos a trabajar de esa manera juntos, los padres, el colegio, obviamente la parte educativa, los psicólogos también, y todos trabajemos en uno solo, podemos recién ahí poder decir que estamos dando una educación de calidad, una educación integral, porque se habla de integral, pero si yo en vez de integral hago conocimiento, conocimiento, conocimientos, matemática, comunicación, ciencia, etcétera, y en tutoría no, porque eso es perder el tiempo. Hagamos Correcto. comunicación, hagamos matemática, porque eso es lo que le va a servir para la vida. Y ahí te doy un dato.
el 80% del éxito de una persona, por si acaso, no es la parte académica, es la parte emocional. Emocional. Ah, hay un estudio completo sobre eso. El 80% es emocional y el 20% el nivel o el CI, el coeficiente intelectual. Ujú. Entonces, el éxito de la persona radica en el manejar sus emociones, en el saber trabajar en equipo, en el poder interactuar, el tipo de ser humano que es. Entonces, esos Claro. conocimientos académicos son perfectos, son buenos, pero le estamos dando Ujú. poca importancia a lo que a futuro, pues le va a dar realmente o el éxito o de repente lo va a truncar a pesar de ser un estudiante con muy buenas notas, con muchos veintes. Muy bien. Excelente, excelente recomendación y ya sabemos entonces en los colegios hay que reforzar esa escuela de padres y esas oficinas o esas áreas de tutoría. Muchas gracias, Johannes Alarcón, y esperamos tenerlo en otro momento para seguir dialogando con estos temas. Muchas gracias, saludo al público y por supuesto invitar a los padres a jamás cansarse de ser papás, que su rol de padres esté siempre activo. Y si alguna vez ustedes dijeron estoy cansado de ti, estoy cansada de ti, entienda que si usted se cansa de sus hijos, entonces ¿qué puede esperar sus hijos del resto de personas? Jamás se Así es. canse, esté todo el tiempo con ellos y se va a dar cuenta que luego esos logros que ellos obtengan, usted también los va a sentir como propios y se va a sentir pues mucho más orgulloso de lo que ya está. Bien, gracias, muy amable. Esperamos en otro momento. Gracias. Bien, vamos a ir a un corte, amigos, y regresamos con el programa. Bien, amigos, y terminando el programa de hoy, tal como lo comentamos al inicio y lo ha explicado nuestro invitado de hoy, o sea, nos falta mucho. Y aquí hay un tema de reforzar la escuela de padres, las tutorías, porque los mismos profesores necesitan muchas cosas para poder tratar los estados emocionales de los estudiantes. Yo he visto muchas actitudes totalmente incorrectas por parte de muchos docentes, ¿no? Muchos docentes. Al niño cuando se porta mal en el colegio, viene un castigo, al rincón. Y no nos preguntamos, ¿ese niño nos quiere llamar la atención? Ese niño quiere, por sentido común, los que de alguna forma van a la universidad, pasan por la universidad. Cuando alguien genera un hecho sobre extraordinario o extraordinario, quiere llamar la atención. Y más aún en un niño. Y entonces el profesor sabe que ese niño quiere llamar la atención. Y es por algo. Y entonces el profesor tiene que preocuparse por ver que ese niño, qué es lo que está pasando. ¿Por qué quiere llamar la atención? Por sentido lógico, por sentido común, el común de los seres humanos que tenemos. Pero no, pues, al rincón, castigado, malcriado, se porta mal, sus padres lo crían mal. Si es profesores, deben estar en un zoológico, ¿no? Criando animalitos, e incluso los animales necesitan que los traten bien. Yo recuerdo tener una discusión hace algunos años en el hospital regional, recién inaugurado el hospital regional. Yo tuve la suerte de ayudar a una persona, un paciente que lo encontramos muy, muy delicado de salud, abandonado en su domicilio y lo llevamos de emergencia. Tomamos un taxi y lo llevamos de emergencia al hospital regional. Y la señora de una situación muy precaria que la cuidaba, nos dijo que tenía cáncer. Pero le digo, no lo pueden tener acá. Llévenlo al hospital del Ministerio de Salud para que le den una calidad de vida, por lo menos sus últimos días de vida que tiene este señor. Entonces lo llevamos. Y yo recuerdo que al médico me acerco y le digo, disculpe doctor, el de emergencia, el doctor le digo, esta personita tiene cáncer.
pero está en sus estados de agonía y si por favor lo reciben para que le den el tratamiento, por lo menos para mitigar su dolor. Y resulta que, bueno, el doctor lo va a atender. Y le dice, ¿y desde cuándo? Y yo le dije, por favor, trátelo con cuidado. No le diga que tiene cáncer, sino manéjelo usted con mucho profesionalismo. Muy bien, el médico todo él. ¿Y desde cuándo tiene cáncer? Le dice al paciente. Pero este animal, disculpen la grosería, yo le estoy diciendo que ese señor está emocionalmente mal, que no le han dicho que tiene cáncer, pero está muy delicado. Le pregunta desde cuándo tiene cáncer. Es una bestia, ¿no? Una bestia. Termina la consulta y yo le dije, oiga doctor, y con mi voz que no es tan baja, y ahí estaban todos los pacientes de emergencia. Le dije, usted no debe estar aquí en este hospital. Usted debe estar en un establo, le digo. Aún así, las vacas y los animales necesitan que los traten bien. Pero usted ni siquiera para eso sirve, porque esto es un animal, es una bestia, le digo. Usted está tratando con seres humanos, que tienen emociones, y tiene que tratarlos como tal, como seres humanos. Pero claro, si usted no es, ni siquiera tiene el concepto de ser un ser humano, y yo lo voy a denunciar, yo lo denuncié. Al director en ese entonces era el doctor Víctor, no me acuerdo su apellido, después pidiéndome disculpas, porque yo dije, usted no debe ser médico, usted debe ser cualquier cosa, vaya hacia otro lado. Este es un hospital. Y acá viene gente humilde porque no tiene dinero para ir a una clínica. Pero bueno, pues así tratan en los hospitales nacionales, pues, a la gente. Médicos que son unas bestias, que no tienen ninguna convicción de la profesión, no tienen la vocación de la profesión, que ni siquiera para los establos sirven. Pero esta es la gente que tenemos en los hospitales, pues. Y también estos son los funcionarios que tenemos en las direcciones, en las entidades importantes, pues. Así estamos en el Perú. Este es nuestro país. Y mientras tengamos forma y la fuerza para decir algo, yo lo digo y lo escribo, lo he escrito varias veces en artículos, lo escribí, recuerdo un artículo que publicamos en el diario de la Industria, es lo que les estoy comentando. Y ahora lo que está ocurriendo con las estudiantes del Santa Magdalena Sofía, que es el comportamiento de los estudiantes de la mayoría de las instituciones educativas en nuestro país, privadas y estatales. Porque no me digan que los privados pues son élite, no, privados también, privados también. ¿Por qué? Porque vienen de hogares disfuncionales, de hogares que tienen muchísimos problemas. Y entonces en el colegio los muchachos pues tratan de llamar la atención, de hacer una serie de cosas. Pero ¿qué han llamado a los padres de familia también? Ya, pues, padres de familia. ¿Qué sociedad estamos criando para mañana? ¿Qué sociedad estamos dejándole al futuro del país, no? Bueno, terminamos el programa, amigos. No se olviden de compartir nuestro programa, de darle un like al programa, la página y compartir nuestra programación, nuestro programa Aportes. Y síganos, por favor, síganos con un like. Gracias por su gentil preferencia y nos vemos la próxima semana. Que tengan un buen fin de semana.